Nunca pensé que escribiría algo así, pero necesito desahogarme porque lo que me pasó con mi cuñada me tiene completamente indignada. Y después de lo que hice, bueno, creo que muchos de ustedes van a entender por qué tuve que actuar. Para que entiendan la situación completa, tengo que contarles un poco sobre mi familia política. Mi esposo tiene una hermana menor, Sofía, que siempre ha sido la niña consentida de la casa. Desde que la conocí hace 8 años, siempre fue evidente que era la princesa de la familia. Todo giraba alrededor de ella. Si Sofía quería algo, Sofía lo conseguía. Y todos, absolutamente todos, la trataban como si fuera de cristal. Cuando mi esposo y yo nos casamos hace 5 años, decidimos quedarnos viviendo en la casa de mis suegros temporalmente. Era una casa grande, teníamos nuestro propio espacio, y francamente nos convenía económicamente porque estábamos ahorrando para nuestra casa propia. Pero más importante que eso, nos quedamos porque Sofía estaba por entrar a la universidad y mis suegros no tenían los recursos para pagarle una carrera tan costosa como medicina. Ahí fue donde entramos nosotros. Mi esposo y yo teníamos trabajos estables y decidimos ayudar. No fue una ayuda pequeña. Durante 4 años completos, nosotros pagamos la matrícula de medicina privada de Sofía. Estamos hablando de casi $2,000 por semestre. Pagamos sus libros, que en medicina son carísimos. Le pagamos el apartamento cerca de la universidad porque según ella no podía concentrarse viviendo en casa. Y para colmo, le dábamos una mesada mensual de $400 para sus gastos personales. Hagan las cuentas. En 4 años, entre matrícula, apartamento, libros y mesada, nosotros invertimos más de $30,000 en la educación de esta chica. $30,000 que pudimos haber usado para nuestra propia casa, para nuestros propios proyectos, para nuestro futuro. Pero lo hicimos con gusto porque era familia, porque queríamos ayudarla a salir adelante. Durante esos 4 años, Sofía siempre fue educada con nosotros. Nos daba las gracias de vez en cuando, aunque nunca con la efusividad que uno esperaría de alguien que te está pagando toda la carrera. Pero bueno, pensé que tal vez era su personalidad, que tal vez no era muy expresiva con la gratitud. Qué ingenua fui. La situación empezó a cambiar cuando Sofía se graduó hace 6 meses. Conseguir el título de médica la transformó completamente. De repente se creía la gran cosa. Empezó a hablar diferente, a vestirse diferente, a actuar como si fuera superior a todos. Y lo peor de todo, empezó a hacer comentarios despectivos sobre nuestra situación de vivir con mis suegros. Primero fueron comentarios sutiles. Cosas como ay, qué rico debe ser tener todo pagado o algún día ustedes también van a tener su propia casa. Lo decía con una sonrisita que me ponía los pelos de punta, pero yo me aguantaba porque, bueno, era la hermana de mi esposo y no quería crear problemas familiares. Pero todo explotó el sábado pasado en el cumpleaños de mi suegra. Era una celebración grande, estaba toda la familia extendida. Tíos, primos, los amigos cercanos de mis suegros. Sofía llegó toda elegante, presumiendo su título, hablando de sus planes profesionales. Yo estaba contenta por ella, de verdad. A pesar de todo, me daba orgullo saber que habíamos contribuido a su éxito. La conversación estaba normal hasta que alguien preguntó sobre nuestros planes de vivienda. Mi esposo mencionó que estábamos viendo casas para comprar el año que viene, que ya teníamos algunos ahorros y estábamos evaluando opciones. Una conversación completamente normal entre adultos. Pero ahí fue cuando Sofía abrió la boca y dijo algo que jamás voy a olvidar. Se volteó hacia nosotros, con toda la familia presente, y dijo con la sonrisa más falsa del mundo, ¡ay, qué bueno! Ya era hora de que dejaran de ser arrimados en la casa de mis papás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Literalmente todo el mundo se quedó callado. Yo sentí como si me hubieran dado una cachetada en plena cara. Mi esposo se puso rojo de la ira, pero antes de que pudiera decir algo, Sofía continuó. Es que, seamos honestos, ya están grandes para estar viviendo de mantenidos. Mis papás han sido muy pacientes con ustedes, pero creo que ya es hora de que sean independientes como los adultos que supuestamente son. Mantenidos. Arrimados. Delante de toda la familia. Delante de gente que nos conocía desde hacía años. La humillación fue total y absoluta.
mi esposo trató de defendernos. Le recordó a Sofía que nosotros habíamos pagado toda su universidad, que habíamos hecho sacrificios enormes por ella. ¿Pero saben qué respondió esta desgraciada? Ay, por favor. Eso ya se los pagué con buenas calificaciones y graduándome con honores. No es como si me hubieran regalado el dinero, yo me lo gané estudiando duro. Me lo gané estudiando duro. Como si estudiar fuera el pago por $30,000. Como si nuestro sacrificio no significara nada. Como si fuéramos nosotros los que le debíamos algo a ella. Lo peor de todo fue la reacción de la familia. Mis suegros se quedaron callados. Los tíos se pusieron incómodos pero nadie dijo nada. Los primos miraban al suelo. Nadie, absolutamente nadie, salió a defendernos. Todos sabían perfectamente lo que habíamos hecho por Sofía, pero en el momento de la verdad, cuando necesitábamos que alguien hablara por nosotros, todos se hicieron los locos. Esa noche no pude dormir. No podía sacarme de la cabeza las palabras de Sofía, las caras de incomodidad de la familia, la sensación de haber sido apuñalada por la espalda por alguien a quien habíamos ayudado tanto. Mi esposo estaba igual de furioso que yo, pero también se sentía traicionado por su propia hermana. Pero ¿saben qué? Después de darle vueltas toda la noche, después de llorar de rabia y frustración, tomé una decisión. Si Sofía quería jugar sucio, si quería humillarme delante de toda la familia, si creía que podía tratarme como basura después de todo lo que hicimos por ella, entonces iba a descubrir de qué estoy hecha. Porque resulta que esta arrimada tiene muy buena memoria, mucha paciencia, y sobre todo, muy pocas ganas de que me falten el respeto. Lo que vino después, bueno, esperen a escuchar lo que descubrí sobre la vida perfecta de Sofía. Porque las apariencias, como siempre, pueden ser muy engañosas. Los días siguientes al cumpleaños fueron horribles. No podía concentrarme en el trabajo, no podía dormir bien, y cada vez que recordaba las palabras de Sofía me daba una rabia que me carcomía por dentro. Arrimada. Mantenida. Las palabras me daban vueltas en la cabeza como un disco rayado. Mi esposo estaba igual de afectado que yo, pero por razones diferentes. Él estaba devastado por el comportamiento de su hermana, por cómo había actuado después de todo lo que habíamos hecho por ella. Pero lo que más lo dolía era la reacción de sus padres. El silencio cómplice de toda la familia. No puedo creer que nadie dijera nada, me decía todas las noches. Todos saben lo que hicimos por ella. Todos saben cuánto sacrificamos. Y cuando llegó el momento de defendernos, todos se quedaron callados. Pero yo ya no estaba triste. Yo estaba enojada. Y cuando me enojo de verdad, me pongo muy, muy peligrosa. Decidí que si Sofía quería jugar, íbamos a jugar. Pero esta vez, las reglas las iba a poner yo. Empecé a hacer algo que no había hecho nunca antes, investigar la vida de mi cuñada. Y no me refiero a espiarla como una loca obsesiva, sino a prestar atención a cosas que antes me parecían irrelevantes. Primero, me metí a sus redes sociales. Sofía era muy activa en Instagram y Facebook, siempre subiendo fotos de su nueva vida de médica exitosa. Fotos en restaurantes caros, ropa de marca, salidas con amigas. Todo muy perfecto, todo muy próspero. Pero algo no cuadraba. Sofía presumía de trabajar en una clínica privada muy prestigiosa del centro de la ciudad. Según ella, era parte del equipo de medicina interna y tenía un salario excelente. Lo había mencionado varias veces en reuniones familiares, siempre dejando claro que ya no dependía de nadie. Curiosa por naturaleza, decidí investigar un poco más. Llamé a la clínica haciéndome pasar por una paciente que quería una cita específicamente con la doctora Sofía. La respuesta me dejó helada. Disculpe, señora, pero aquí no trabaja ninguna doctora con ese nombre. ¿Está segura de que es esta clínica? Esperé unos días y volví a llamar, esta vez con el apellido completo. Misma respuesta. Sofía no trabajaba ahí. Nunca había trabajado ahí. Esa noche no le dije nada a mi esposo. Necesitaba estar completamente segura antes de hacer cualquier movimiento. Pero por dentro, empezaba a sentir esa satisfacción que sientes cuando descubres que tenías razón sobre algo. Seguí investigando. Empecé a fijarme en los horarios de Sofía.
Según ella, trabajaba de lunes a viernes en turnos de hospital. Pero yo la veía llegar a la casa de mis suegros a cualquier hora del día. La veía en el supermercado a las 10 de la mañana un martes. La veía en el gimnasio a las 2 de la tarde un jueves. Cuando le pregunté casualmente a mi suegra por el trabajo de Sofía, la respuesta fue muy reveladora. Ay, hija, la pobre está buscando trabajo todavía. Dice que quiere algo muy específico, que no se va a conformar con cualquier cosa. Mientras tanto, nosotros le seguimos ayudando con algunos gastos. Sofía, la médica independiente y exitosa, seguía viviendo de sus papás. Mientras nos llamaba arrimados a nosotros. Pero eso no fue todo lo que descubrí. Una tarde, mientras esperaba en el banco, vi algo que me confirmó todas mis sospechas. Sofía estaba en la fila de al lado, depositando un cheque. No hubiera pensado nada raro, excepto por un detalle: el cheque era de mis suegros. Lo sé porque reconocí la letra de mi suegro y el formato de sus cheques personales. Esa noche confronté a mi esposo con toda la información que había recopilado. Al principio no me creía. Su hermana no podía ser tan cínica, tan mentirosa. Pero cuando le mostré las evidencias, cuando le conté sobre las llamadas a la clínica, sobre los horarios que no cuadraban, sobre el cheque que vi en el banco, su cara cambió completamente. No puede ser, murmuró. No puede ser que esté mintiendo sobre todo esto. Pero podía ser. Y lo era. Decidimos hacer una prueba final. Mi esposo le preguntó directamente a Sofía sobre su trabajo, sobre cómo le iba en la clínica. Ella no dudó ni un segundo en inventar historias sobre pacientes complicados, sobre el estrés del trabajo, sobre lo demandante que era su horario. Mentía con una facilidad que daba miedo. Miraba directamente a los ojos de su hermano y le mentía sin pestañear. Esa noche, mi esposo y yo tuvimos una conversación muy larga. Él estaba destrozado por descubrir la verdadera cara de su hermana, pero yo ya estaba en modo venganza total. ¿Sabes qué me da más rabia?, le dije. No es solo que nos haya insultado. Es que nos haya insultado mientras ella misma está haciendo exactamente lo mismo que nos criticó. Ella sí es una arrimada. Ella sí es una mantenida. Y tuvo el descaro de llamarnos a nosotros así. Ahí fue cuando decidimos que Sofía necesitaba una lección. Una lección que nunca fuera a olvidar. Empezamos a planear cuidadosamente. No íbamos a actuar por impulso, no íbamos a hacer nada de lo que pudiéramos arrepentirnos después. Pero sí íbamos a asegurarnos de que Sofía entendiera que las acciones tienen consecuencias. Primero, necesitábamos evidencia sólida. Capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales donde presumía su trabajo falso. Fechas y horarios que demostraran que no estaba trabajando cuando decía que estaba trabajando. Testimonios de personas que pudieran confirmar nuestras sospechas. Segundo, necesitábamos el momento perfecto. No podíamos hacer esto en cualquier lado. Tenía que ser en un lugar donde Sofía se sintiera segura y confiada, donde pudiera caer desde muy alto. Tercero, necesitábamos aliados. Porque aunque la mayor parte de la familia había guardado silencio durante su ataque, sabía que había algunos que también estaban hartos de la actitud de Sofía. Resultó que no era la única que había notado la personalidad tóxica de mi cuñada. Su primo Carlos, que también había sido víctima de comentarios despectivos de Sofía, se ofreció a ayudarnos. Aparentemente, Sofía le había hecho comentarios similares sobre su trabajo y su situación económica. Esa niña se cree que porque estudió medicina ya es mejor que todos nosotros, me dijo Carlos. Pero yo la he visto pidiendo dinero prestado a sus papás para pagar hasta el taxi. A mí no me engaña. Perfecto. Teníamos información, teníamos evidencia, teníamos aliados. Solo nos faltaba la oportunidad perfecta. Y esa oportunidad llegó cuando mis suegros anunciaron que iban a hacer una cena especial para celebrar el primer año de graduación de Sofía. Una cena grande, con toda la familia, para celebrar el éxito profesional de su hija. Cuando escuché eso, supe que era el momento perfecto. Sofía iba a estar en su elemento, presumiendo frente a todos, sintiéndose la reina del mundo. Iba a ser su noche de gloria. Pero también iba a ser la noche de su caída.
Mi esposo y yo pasamos las siguientes 2 semanas preparando todo meticulosamente. Organizamos nuestra evidencia, coordinamos con Carlos, y más importante que todo, nos preparamos mentalmente para lo que íbamos a hacer. Porque lo que íbamos a hacer iba a cambiar las cosas para siempre. No había vuelta atrás. La noche antes de la cena, mi esposo me preguntó si estaba segura de que queríamos hacer esto. ¿Estás segura de que no es demasiado?, me preguntó. Es mi hermana, después de todo. Yo lo miré directamente a los ojos y le recordé las palabras exactas que Sofía había usado para humillarnos. Le recordé cómo nos había hecho sentir, cómo había minimizado nuestro sacrificio, cómo había mentido sobre su propia situación. Tu hermana decidió declararnos la guerra cuando nos humilló delante de toda la familia, le dije. Nosotros solo vamos a terminar lo que ella empezó. Y eso fue exactamente lo que hicimos. La noche de la cena llegó más rápido de lo que esperaba. Mis suegros habían preparado todo con mucho cariño, la casa estaba decorada, habían cocinado los platos favoritos de Sofía. Era evidente que estaban muy orgullosos de su hija exitosa. Si supieran la verdad. Llegamos temprano para ayudar con los preparativos. Yo estaba nerviosa, no voy a mentir, pero también estaba emocionada. Después de semanas de planificación, finalmente iba a hacer justicia. Mi esposo estaba más nervioso que yo. Durante toda la tarde me preguntaba si estábamos haciendo lo correcto, si no era demasiado cruel lo que íbamos a hacer. Pero cada vez que dudaba, le recordaba las palabras exactas de Sofía, la humillación que habíamos sentido, y se tranquilizaba. Carlos llegó puntual, como habíamos acordado. Me guiñó el ojo discretamente cuando entró, confirmando que estaba listo para su parte del plan. Y luego llegó ella. Sofía entró como si fuera una estrella de Hollywood, con un vestido nuevo obviamente caro, el cabello recién arreglado en el salón, maquillaje perfecto. Irradiaba confianza y superioridad. Familia, gritó al entrar, llegó la doctora de la casa. Todos se rieron y empezaron a felicitarla de nuevo por su éxito profesional. Ella aceptaba los elogios como si fueran su derecho natural, sonriendo con esa sonrisa que ya me daba náuseas. Durante la primera hora de la cena, Sofía fue el centro de atención total. Habló extensamente sobre su trabajo en la clínica, inventó historias sobre pacientes complicados que había salvado, presumió sobre el respeto que le tenían sus colegas médicos. Cada mentira que salía de su boca me daba más fuerzas para lo que estaba a punto de hacer. La verdad, dijo Sofía mientras cortaba su carne, es que me siento muy bendecida de poder ser independiente tan joven. No todos tienen la suerte de poder mantenerse solos después de graduarse. Ahí estaba otra vez. La indirecta venenosa dirigida hacia nosotros. Varios familiares nos miraron incómodos, recordando obviamente el incidente del cumpleaños. Pero esta vez, las cosas iban a ser diferentes. Qué interesante que menciones eso, Sofía, dije con la voz más calmada que pude. Porque justo quería preguntarte algo sobre tu trabajo. Toda la mesa se puso tensa inmediatamente. Sofía me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. ¿Qué quieres saber?, preguntó con falsa dulzura. Bueno, es que el otro día necesitaba un médico internista urgentemente, y recordé que trabajas en la Clínica San Rafael. Así que llamé para pedir una cita contigo específicamente. La sonrisa de Sofía se congeló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. Ah, qué pena, debiste llamar en un mal momento. Siempre estoy ocupada. Qué raro, continué, manteniendo mi tono conversacional. Porque la recepcionista me dijo algo muy extraño. Me dijo que no trabaja ninguna doctora con tu nombre en esa clínica. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los tenedores se detuvieron a medio camino. Todas las conversaciones murieron instantáneamente. Sofía se puso pálida, pero trató de mantener la compostura. Debe haber sido un error de la recepcionista. O tal vez llamaste a la clínica equivocada. Pensé lo mismo, dije, sacando mi teléfono. Así que llamé varias veces más, con diferentes nombres. Incluso pregunté por el departamento de medicina interna donde supuestamente trabajas. La respiración de Sofía se estaba acelerando visiblemente. ¿Y sabes qué me dijeron, Sofía? Me dijeron que nunca has trabajado ahí.
que nunca has puesto un pie en esa clínica como empleada. Mi suegro intervino inmediatamente. Debe haber algún malentendido. Sofía nos ha contado muchas veces sobre su trabajo ahí. Papá, dijo Sofía rápidamente, debe ser un error administrativo. Ya sabes cómo son estas cosas burocráticas. Pero yo no había terminado. Ah, pero eso no es todo, continué, disfrutando cada segundo. También me pareció muy curioso que para alguien que supuestamente trabaja turnos de hospital de lunes a viernes, la viera en el supermercado a las 10 de la mañana un martes. Y en el gimnasio a las 2 de la tarde un jueves. Y en el centro comercial un viernes en horario laboral. Los ojos de Sofía estaban llenos de pánico ahora. Miraba desesperadamente a sus padres, buscando apoyo, pero ellos estaban demasiado confundidos para reaccionar. Pero lo que más me llamó la atención, seguí, fue verte en el banco la semana pasada depositando un cheque. Un cheque que reconocí perfectamente porque era de tus papás. Mi suegra ahogó un grito. Mi suegro se puso rígido en su silla. ¿Es verdad eso, Sofía?, preguntó mi suegro con voz temblorosa. ¿Sigues pidiendo dinero? Sofía estaba completamente acorralada ahora. Sus mentiras se desmoronaban una por una frente a toda la familia. Es que, es solo temporal, balbuceó. Temporal, intervino Carlos, siguiendo el plan perfectamente. Sofía, tú me dijiste el mes pasado que tenías un salario excelente. Incluso te burlaste de mí porque según tú yo ganaba menos que tú. Y a mí me dijiste que ya eras completamente independiente, agregó mi tía Rosa. Que nosotros no entendíamos lo que era el éxito profesional. Una por una, las personas en la mesa empezaron a recordar comentarios similares que Sofía había hecho. Comentarios despectivos, presumidos, mentirosos. Esperen, dijo mi suegro, claramente confundido y molesto. Me están diciendo que Sofía no tiene trabajo. ¿Qué todo este tiempo ha estado mintiendo? No solo eso, dije, preparándome para el golpe final. Sino que tuvo el descaro de llamarnos, arrimados, y, mantenidos, a nosotros, cuando ella es exactamente eso. Nosotros vivimos aquí temporalmente mientras ahorramos para nuestra casa, pero pagamos nuestros propios gastos. Ella vive de ustedes completamente y encima se da el lujo de humillar a quienes la ayudaron a estudiar. Mi esposo finalmente encontró su voz. Hermana, ¿cómo pudiste hacernos eso? Después de todo lo que hicimos por ti, después de pagarte toda la universidad, ¿así nos pagas? ¿Humillándonos delante de toda la familia? Sofía explotó. Ya no podía mantener la fachada de médica exitosa y refinada. Está bien. No tengo trabajo todavía. Pero no es fácil conseguir algo bueno. No me voy a conformar con cualquier cosa después de estudiar tanto. ¿Y eso te da derecho a mentir?, preguntó mi suegra, visiblemente dolida. ¿A inventar historias? ¿A hacernos quedar como tontos frente a la familia? Y a insultarnos a nosotros, agregué. ¿A llamarnos arrimados cuando tú eres quien realmente depende de sus papás para todo? Sofía se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Ustedes me tienen envidia. Envidia porque yo soy médica y ustedes no son nadie especial. El silencio que siguió fue devastador. Hasta sus propios padres la miraron con horror. Sofía, dijo mi suegro con una voz que nunca le había escuchado, creo que es mejor que te vayas a tu cuarto a pensar en lo que acabas de decir. No me voy a disculpar. Yo no tengo que agradecerles nada a estos dos. Mi suegra se puso de pie también, pero no para defender a Sofía. Hija, creo que necesitas reflexionar seriamente sobre tu actitud. Y principalmente, necesitas pedirles disculpas a tu hermano y a tu cuñada. Ellos sacrificaron mucho por ti, y este no es el agradecimiento que se merecen. Por primera vez en años, alguien había puesto a Sofía en su lugar. Y no fui yo, ni mi esposo. Fueron sus propios padres. Sofía nos miró con odio puro antes de salir corriendo hacia su cuarto, dando portazos. El resto de la cena transcurrió en un ambiente completamente diferente. Mis suegros se disculparon repetidamente con nosotros. La familia extendida expresó su admiración por nuestra paciencia y generosidad.
Carlos nos felicitó discretamente por finalmente haber puesto las cosas en claro. Pero lo más importante fue la conversación que tuvimos con mis suegros después de que se fueran los demás invitados. No sabíamos que las cosas habían llegado a este punto, dijo mi suegra con lágrimas en los ojos. No sabíamos que Sofía los había insultado así después de todo lo que hicieron por ella. Y no sabíamos que estaba mintiendo sobre el trabajo, agregó mi suegro. Nos sentimos muy avergonzados. Como padres, fallamos en educarla mejor. Esa noche establecimos nuevas reglas. Sofía tendría que buscar trabajo activamente, cualquier trabajo, no solo el trabajo perfecto que había estado esperando. Tendría que disculparse públicamente con nosotros. Y más importante, tendría que empezar a contribuir económicamente a la casa si quería seguir viviendo ahí. Han pasado 2 semanas desde esa cena. Sofía finalmente consiguió trabajo en una clínica pequeña, no la prestigiosa que presumía, pero es trabajo honesto. Se disculpó con nosotros, aunque sin mucha sinceridad. Pero lo importante es que toda la familia ahora sabe quién es realmente. Ya no somos los arrimados. Ya no somos los mantenidos. Ahora somos la pareja que sacrificó sus propios sueños para ayudar a una familiar ingrata, y que finalmente recibió el reconocimiento que merecíamos. ¿Y Sofía? Bueno, Sofía aprendió que las mentiras tienen patas cortas, y que la soberbia siempre viene antes de la caída. La justicia a veces tarda, pero siempre llega. Han pasado 3 meses desde la cena de la verdad como la llamamos ahora en familia. Sofía sigue trabajando en la clínica pequeña y, para sorpresa de todos, parece que la experiencia la ha humillado un poco. No digo que se haya convertido en un ángel, pero al menos ya no hace comentarios despectivos sobre los demás. Mis suegros han sido increíbles desde entonces. Se han disculpado múltiples veces y han dejado muy claro en reuniones familiares lo agradecidos que están por nuestro apoyo durante los años universitarios de Sofía. ¿Y nosotros? Bueno, finalmente compramos nuestra casa el mes pasado. Resulta que cuando no estás pagando la carrera universitaria de alguien más, ahorrar es mucho más fácil. A todos los que me escribieron diciéndome que fui muy dura con Sofía, les digo esto: a veces hay que enseñarle a la gente cómo tratarte. Y a veces, la única manera de hacerlo es mostrándoles las consecuencias de sus acciones. No me arrepiento de nada. Esta historia nos enseña que la gratitud no se puede dar por sentada y que las acciones siempre tienen consecuencias. Cuando ayudamos a alguien, no esperamos que nos adoren eternamente, pero sí esperamos respeto básico. La soberbia y la ingratitud son características tóxicas que tarde o temprano salen a la luz. Recuerden, nunca permitan que nadie los trate como menos de lo que valen, especialmente después de haber hecho sacrificios por esa persona. A veces hay que defenderse, incluso si eso significa confrontaciones incómodas. La familia no es una excusa para aceptar maltrato. El respeto se gana, pero también se pierde. Si esta historia te generó emociones, te identificaste con la situación, o simplemente te gustó la justicia poética, no olvides. Suscríbete a Ecos de Historia para más relatos reales que te harán sentir todas las emociones. Dale like si crees que Sofía se merecía esa lección. Déjanos un comentario contándonos, ¿has vivido una situación similar con familiares ingratos? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de la protagonista? Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo estas historias que nos conectan a todos. Somos una comunidad que entiende que la vida real a veces supera a la ficción.